Ay, póngale a grabar la clase. Bien, en algunos lados definen así electricidad. Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas del cuerpo, de los cuerpos. Es una definición de la más cercana, pero no siempre podemos definir exactamente algunas palabras como electricidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en otros llaman la rama de la física que estudia el tipo de fenómenos eléctricos y luego llegan a confundir corriente eléctrica con electricidad, o al revés. Lo único seguro es que la palabra procede del latín electro y a la vez del griego, quién sabe qué, electrón, que significa ámbar. Se fijan, aquí estamos definiendo electricidad en base a cargas eléctricas, pero no hemos definido qué es una carga eléctrica positiva y negativa. Y aquí tampoco, entonces no es tan fácil definirlo. Más bien ver sus fenómenos en los cuales están contenidos en electricidad, que serían, por ejemplo, cuando friccionamos unos globos y los acercamos al cabello de una niña, o cuando cae un rayo sobre un árbol, ¿sí? Las tormentas eléctricas, que son descargas eléctricas, o todos estos son conjuntos que definimos que son fenómenos eléctricos, como por ejemplo la conducción en neuronas, que recuerden que dentro de las células están entrando y saliendo sodio y potasio, y en el caso especial de las neuronas, es que solamente estas entran y salen en los nodos de Rambier. Aquí es una común donde está entrando y saliendo sodio y potasio, pero en todos los puntos. Pero en las que son más rápidas para conducir es donde tienen los nódulos de Rambier. ¿Sí? El otro es el electrocardiograma que podemos ver en el corazón, que es igual que o muy parecido en el sistema de conducción de electricidad en las neuronas, pero aquí además de entrar y salir sodio y potasio, también entra y sale calcio. ¿Sí? Aquí recuerden que tenemos unas células marcapaso que mandan la señal eléctrica y empiezan a comprimir el corazón, los ventrículos del corazón para hacer la sístole y la diástole. ¿Sí? Esos son otro de los fenómenos dentro del caso de fisiología, serían estos. Ya en la parte más común sería esta partecita de fotocopiadoras.
Otro ejemplo es las fotocopiadoras, que ya es más común que estamos viendo, ¿no? Aquí son varios tipos de fotocopiadoras y pueden ver cómo están actuando para sacar la fotocopia. Luego explicamos bien cómo sería el funcionamiento de una fotocopiadora. Este precipitador electrostático es un dispositivo que remueve cenizas y polvo presente en el gas que fluye hacia el medio ambiente y se hace por descargas eléctricas, ¿sí? Antes, no sé, ya me les tocó ver grandes chimeneas dentro de las ciudades y ahí en ese sistema de chimenea sí tenía esto, pero en forma vertical. Entonces por acá venía el gas con partículas pesadas, que tenían dos grandes electrodos o más, y las partículas iban pegando en los electrodos. Las partículas pesadas tenían cierta carga, entonces quedaban unas en la parte positiva y otras en la parte negativa, y ya salía el gas libre de partículas pesadas. Ya cuando salía eso, se desconectaban los electrodos. Por gravedad, estas partículas caían hacia el fondo de la chimenea y eran recogidas como cenizas con palas y llevadas a otros lugares. Ahora se utilizan estas grandes máquinas que hacen lo mismo, nada más que por aquí adentro pasa el aire, tienen electrodos igual que aquí. En el caso de las chimeneas, ahí se queda atrapado el polvo y luego es retirado también como cenizas y el aire libre sale por otro lado. Y eso es también por cargas eléctricas. Luego aquí las anguilas eléctricas, que también tienen, como en las conducción neuronas, un potencial de acción, un potencial en el cual van a hacer una descarga eléctrica, dependiendo si se van a defender o van a conseguir alimento. Entonces tienen una serie de células que están en paralelo y entonces producen esas descargas. Igual estos peces, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos animalitos? ¿Los han visto? ¿Es una mantarraya? No. Acuérdense bien cómo son las mantarrayas. Acuérdense que ¿No son los peces que se pegan a los tiburones y se van a salir, no? ¿Los peces qué? ¿Torpedo? ¿No son los que se llaman agua mala o agua no sé qué? Las aguamalas son unos paracaídas. Estos son los peces torpedo, ¿no? Y alcancé a oír bien a su compañero, pero el pez es torpedo. Las mantarrayas, recuerden que aquí tienen como dos cuernitos y terminan como si fuera una manta. Y en esta tienen un punzón, que es venenoso. Si han ido a Puerto Escondido, hay una zona donde no les dejan entrar a la playa porque las mantarrayas están allá abajito dentro de la arena. Entonces las pueden pisar y les pueden causar algún daño. Entonces ahí no les dejan pasar, estar en la playa, aunque está bajita y se ve bonito, pero no los dejan estar precisamente por las mantarrayas. Pero estos no son mantarrayas, son peces torpedos. ¿Sí? Y aquí, igual que en el caso de las anguilas, tienen su sistema de células que actúan como pequeñas pilas en paralelo que luego juntan la carga eléctrica y producen una descarga sobre sus alimentos. El caso de los tiburones es más bien como si generaran una zona que se ve que va con ellos como si fueran
como si fuera algo, no exactamente es un foco, pero como que alrededor de ella están generando cierto campo, cierta región, que cuando alguien llega, o algún alimento o algún otro tiburón se ve afectado, y entonces ellos perciben si es alimento o si es un, un compañero o su pareja. Entonces ahí lo hacen, pero porque se llaman campos eléctricos. Ellos emiten unos campos eléctricos por las cargas que tienen, no por descargas eléctricas como en este caso de el pez torpedo y de la anguila. Ahí sí son como toques en este caso, en el otro no. La otra aplicación también ya en la industria sería las pinturas electrostáticas. Estas pinturas salen a gran velocidad y entonces el polvo que está generando estas pinturas, ¿cómo se llama? Se ioniza y del otro lado se pone una carga eléctrica y son atraídas hacia ahí todas las cargas. Entonces se pintan bien fácilmente, por ejemplo aquí las partes del coche, o un coche completo lo pueden pintar con este sistema y queda más parejito que si lo hacen a mano. A mano es que lo hagan igual con pistola, pero a puro pulso, y es más difícil controlar. Tienen que ser muy buenos pintores para controlar bien que las capas que se están aplicando sean perfectas, ¿no? Y en este caso, ¿no? Toda la carga se va hacia la pintura y se queda adherida ahí, ¿sí? Entonces, otra de las aplicaciones de electrostática, que atracción de cargas. Bien, entonces serían algunos de los fenómenos más interesantes, o hay muchos más, pero es uno de algunos interesantes dentro de las electricidad. Bien, entonces aquí vamos no a definir qué es carga eléctrica, sino más bien las propiedades de las cargas eléctricas. Entonces tenemos 4 propiedades. La primera es que hay 2 tipos de cargas. La carga negativa es el exceso de electrones y la carga positiva la definimos como deficiencia de electrones. Entonces aquí lo vamos a estar haciendo en función de la carga del electrón, la propiedad que tiene el electrón. Luego, la siguiente es que la carga se conserva. Las 3 leyes de conservación universal son que la carga se conserva, la materia se conserva y la energía se conserva. Esas son las 3 leyes de conservación. Luego la siguiente es que la carga está cuantizada. Esto significa que en la naturaleza solo van a encontrar múltiplos enteros de la carga del electrón. ¿Sí? Es que se van a encontrar 100 veces la carga del electrón, menos 50,000 veces la carga del electrón. Nunca van a encontrar fracciones de la carga del electrón, nunca van a encontrar medio electrón, media carga del electrón, un cuarto de carga del electrón, etc. Simplemente siempre van a ser múltiplos enteros de la carga del electrón. Y la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y finalmente, la ley que más conocen, o la propiedad que más conocen, cargas de signos iguales se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Sí, hasta ahí vamos bien con las propiedades de los
de las cargas. Sí, profe. Ok. Bien. Bueno, la electricidad estática se refiere a cuando las cargas están en reposo, ¿sí? Cuando los cuerpos tienen una carga eléctrica y eso está en reposo. Entonces, y también los cuerpos son neutros, es decir, tienen el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces decimos que se electrizan o se cargan, ya sea adquiriendo carga positiva o adquiriendo carga negativa, es decir, perdiendo electrones. Si pierden electrones, entonces quedan positivos. Si ganan electrones, entonces quedan negativos. Entonces, en base en eso, tenemos que clasificamos los materiales de acuerdo a las cargas. ¿Sí? Entonces decimos que los conductores son los materiales que permiten el paso de la carga. ¿Sí? Por ejemplo, el agua, el cuerpo es un material conductor y todos los metales son conductores. ¿Sí? Permiten pasar la carga de un lado hasta el otro. Los aislantes son los materiales que no permiten el paso de la carga. ¿Sí? Por ejemplo, los plásticos, la madera, algunas porcelanas, ¿sí? Ropa, ¿cómo se llama? De esas de nylon, de esas sintéticas, son buenos aislantes. ¿Sí? Luego, entre estos dos, hay unos que se llaman semiconductores. Estos materiales a veces se comportan como aislantes y a veces se comportan como conductores. ¿Sí? Es decir, hay ratitos, bajo unas condiciones se comportan como unos materiales que dejan pasar la carga y luego se comportan que no dejan pasar la carga. Esos son los materiales semiconductores. Por ejemplo, en las fotocopiadoras. En las fotocopiadoras usamos unos materiales que son llamados fotoconductor orgánico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando está a oscuras, cuando no hay luz, se comportan como aislantes y cuando les da la luz se comportan como materiales conductores. Entonces, eso es en este caso. ¿Cómo funcionan? Inicialmente, antes de sacar la copia, estos fotoconductores tienen una carga, se le pone una carga en toda la superficie superior, ¿sí? En todo este tamborcito. Y luego, cuando ustedes van a sacar la copia, ¿qué es lo primerito que notan? Cuando ya están sacando la fotocopia, ¿qué es lo que sucede en ese caso? ¿Qué es lo que primero que notan cuando van a sacar sus fotocopias? ¿Qué hace la fotocopiadora? Primerito. ¿Se saca como una luz? Ándale, esa luz. Pasa una luz. ¿Qué es esto? Ponen la hoja y hacen pasar la exposición, que es que pasa la luz. Entonces, donde están las imágenes o las letras, ahí no pasa luz, se queda ahí. Pero donde no hay espacio, la luz pasa a través de eso. Y entonces, esta parte, estas cargas que estaban acá, esta sección
se convierte en conductor. Entonces la carga que estaba acá pasa adentro del tambor y la donde estaba la imagen se quedan las cargas. ¿Sí? Entonces sigue circulando el tamborcito y entonces viene el revelado, que es donde se encuentra el tóner. ¿Cómo es el tóner? ¿Cómo se lo imaginan que sea o lo conocen? Es líquido o polvo.